Bien, nuevamente saludos a todos ustedes. Soy Armando Fremín. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de los sensores y actuadores. Como conocemos, pues los sensores, los actuadores están presentes en toda actividad donde la tecnología está presente. Bueno, incluso antes de eso, nosotros mismos también actuamos como sensores y como actuadores, ¿no? Hablaremos de eso un poquito luego. Eh, Bueno, a continuación. La idea es que siempre el hombre, ¿no? El humano, ha querido controlar la naturaleza, controlar el mundo, controlar todo. Para eso, inicialmente, eh, hemos sido nosotros los sensores. Nuestros sentidos son los sensores. Recogen datos, ¿no? Del mundo que nos rodea. Esa información es enviada pues a nuestro cerebro, que sería el controlador en este caso. Y luego, de acuerdo al algoritmo que tengamos dentro, pues actuamos. Y para actuar también tenemos todo el cuerpo, las manos, los brazos, los pies, pues, no todo, ¿no? Nosotros mismos podemos empujar algo. Hacemos nosotros también la tarea de actuador. Entonces por ahí ya están viendo más o menos un concepto de qué es sensor y qué cosa es actuador. Bueno, y a lo largo pues de la historia, ya saliendo del ámbito justamente donde todo era control humano, ¿verdad? Se ha querido justamente al humano dejarlo con menos tareas de ese tipo, tareas manuales, y surgió en la automatización pues las diversas etapas donde pues al inicio todo era mecánico, hemos reemplazado nosotros por la mecánica en la parte de fuerza, básicamente. Luego, cuando surgió la electricidad, pues ya los elementos actuadores, esa es la parte de fuerza, ¿no? También se hizo mecánico eléctrico, surgió la electrónica, igualmente nos permitió, y antes, ¿no? En la parte eléctrica también ya habían controladores que actuaban pues como eh, elementos eléctricos dentro de ese controlador. Con la electrónica se fortaleció eso. Los controladores se hicieron mucho más tecnológicos, más complejos con la electrónica. Y en la actualidad, pues, todo lo que es automatización está digitalizado. Con computadoras, donde hay electrónica, hay electricidad, hay mecánica, todo se junta ahora, ¿no? Y pues allí, en ese entorno de automatización, tenemos que en el nivel inferior de esa pirámide se encuentran los sensores y los actuadores, porque son los que recogen la información de un proceso, la información de campo, ¿sí? Y pues, una vez procesado por las siguientes etapas, nuevamente regresa a ese proceso para modificarlo, o al campo, ¿no? Para modificarlo, para hacer que funcione como nosotros queremos. Recuerden la primera diapositiva, queremos controlarlo todo nosotros, ¿verdad? Es básicamente eso. Entonces, pues en la automatización industrial, máquinas como esta están copados de sensores, actuadores, ¿no? Para que opere de manera automática. Claro, como también es conocido, estos equipos, estas máquinas, para ser más preciso, máquinas, tienen tres formas de operar: en modo manual, semiautomático y automático, ¿no? Y en todas ellas están presentes los sensores y los actuadores. Eso de manual, semiautomático, automático ya es el modo de funcionamiento, ¿no? Cómo es que el controlador actúa ahí, ¿no? Si es este tipo de equipos o el que fuese, ¿no? De repente es algo así. Igualmente, ahí hay sensores, hay actuadores, ¿no? En el control de procesos tenemos pues abundantes sensores y actuadores. Aquí, por ejemplo, la cámara, esta cámara de acá, puede ser un actuador, pero un sensor, ¿no? Aquí hay un actuador neumático que, miren, empuja las botellas, ¿sí? Entonces, miren, tenemos nosotros
diversas maneras de poder justamente, justo, a ver, aquí está. Tenemos diversas maneras, lo que color, ahora sí, de ver en este proceso cómo es que actúan los sensores y los actuadores. Acá tenemos un actuador, como pueden apreciar aquí, ¿no? Acá hay un sensor, miren, está acá, un sensor. La cámara también es un sensor, ¿no? No solamente en este proceso. Aquí, en el que vimos hace un rato, acá está de manera esquemática, las etapas de inyección, ¿no? Cierre molde, aseguramiento del cierre molde. En todas partes hay sensores, actuadores, como aquí, este motor hidráulico, ¿verdad? Estos pistones que cierran el molde y impiden que el molde se abra cuando el plástico está ingresando, actuadores. Por aquí, estas cavidades, circula agua para enfriar el molde. Ese agua tiene que ser también sensada, ¿verdad? Ser impulsada también hacia ese bloque, sensores, actuadores. Estas bandas calefactoras que están aquí alrededor del cilindro, igual tienen que estar a la temperatura adecuada para poder, pues, esas pepitas tipo lenteja de plástico duro, convertirlas en líquido, que sean, pues, ¿no es cierto?, inyectados en el molde. También hay actuadores para darle energía, ¿no?, calórica y que se calienten esas barras, ¿no?, esos calefactores. Y sensores, ¿no?, para saber a qué temperatura llega, ¿sí? Igualmente acá, ¿no?, con las fajas transportadoras. ¿Quién las mueve? Un motor, un actuador. ¿Cómo sabemos el objeto hasta dónde llega, en qué lugar está, para que ese robot pueda recogerlo? Las cámaras, por ejemplo, pueden ser sensores, las cámaras de acá, o estos fotosensores, ¿no? Entonces, en todo proceso, incluso si en esa pirámide seguimos subiendo, había una sección que hablaba de, ¿no?, disculpen, un sistema SCADA, por ejemplo. Y cómo un sistema SCADA, que es un software que me permite en mi computadora aquí, por ejemplo, tener todo el proceso visto, ¿no? Este proceso puede estar a kilómetros de distancia, pero yo estoy viendo qué sucede. Entonces, aquí, ¿cómo podemos tener, pues, estos datos que están acá vibrando, esta información? La temperatura a la que se encuentra el horno internamente, ¿sí o no? La presión en la que está internamente ese horno. Estos parámetros, ¿cómo los vemos? Justamente porque de ese proceso se recogieron información con sensores y de algún modo por las redes fueron, pues, enviadas hasta este programa, ¿verdad? Y bueno, y así. Y ahora, pues, que se habla de la integración de los PLCs, SCADA, ¿no?, Internet de las cosas industrial, etcétera. Igual, miren acá abajo, ahí siguen los sensores, siguen los actuadores actuando. Eso no va a eliminarse, siempre van a estar presentes, ¿no? Siempre hay sensores y actuadores, no solamente en ese entorno industrial, sino en todo, en todo, en todo. Bueno, pero ¿y qué es un sensor entonces? Bueno, una definición sencilla, simple. Cuando hay un fenómeno físico, ¿no?, queremos saber ese fenómeno físico, qué característica tiene. Por ejemplo, si fuera calor, quiero saber su temperatura. Puedo utilizar un sensor de temperatura, ¿no? Y que me dará, pues, alguna señal, ¿no? O sea, la entrada del sensor es el fenómeno físico y la salida será, pues, lo que nosotros deseamos, por ejemplo, ¿no?, una señal eléctrica, que podría ser otro tipo de señal también, ¿no? En este caso, veamos que sea una señal eléctrica, ¿no?, para que pueda ser utilizado por la computadora, ¿no?, o por un, bueno, circuito electrónico, un instrumento de medición, por ejemplo, ¿sí? ¿Y esos sensores cómo se clasifican, no? Estos dispositivos, ¿cómo se clasifican? Bueno, hay varias maneras. Ahorita hablamos de la señal de salida. Pues una forma es eso, señal de salida. Si son de señal de salida analógica, ya están estandarizados a tener un rango, pues, en el 0 y 10 voltios, ¿sí? O en corriente, ¿no? Puede ser salida con voltaje o corriente, ¿no?, de 4 a 20 miliamperios, por ejemplo. O puede ser una señal de salida digital,
Y ya, pues si es digital, ya ustedes saben, ¿no? Todo lo que puede suceder, ¿no? Puede ser codificado de todas las maneras que uno desee, ¿no? Y generalmente, bueno, como experiencia, yo he trabajado años en la industria, he visto pues sensores que le dan pulsos, sensores que tienen la salida de la señal en forma binaria, en BCD, hasta en Gray. En una fábrica de llantas, por ejemplo, he visto, ¿no? Encoders con salida tipo Gray. Si necesita o no necesita energía para generar esa señal de salida, también se puede, ¿no? Clasificar como un sensor activo o un sensor pasivo. También es otra forma de clasificarlo. Si necesita energía, ¿no? Entonces se menciona que ese sensor es activo. O sea, necesita una fuente de poder para poder justamente generar esa señal de salida. ¿Sí? De la fuente de poder recoge la energía para que la señal de salida del sensor se pueda pues, reflejar. Y se dice que es pasivo porque ya el mismo sensor lo genera. Un ejemplo típico son las termocuplas. ¿No? Son dos tipos de cable, ¿no? O sea, diferentes materiales de cable que se juntan a un lado, es un cortocircuito, y en el extremo libre tengo un voltaje. Ese voltaje, claro, y de voltios, ¿no? Es proporcional a la temperatura que se presenta en esa juntura donde se hizo el cortocircuito. ¿Eh? Entonces sería pasivo, sensor pasivo. También dependiendo, pues, de cómo es que su valor de referencia, ¿no es cierto? Está, si es absoluto, si es relativo, ¿no? Es otra manera de clasificarlo, ¿no? Por ejemplo, un termistor, ¿no? Su valor absoluto depende del valor en ohmios que eh, va a estar en directa relación con una escala de temperatura, ¿no? Absoluta, como lo es Kelvin, por ejemplo, ¿no? Y relativo puede ser una termocupla, como la que hablamos hace un momento, donde ese voltaje de salida depende de una diferencia de temperatura entre dos puntos. Hay un tema ahí que tiene que ver con lo que se llama juntura fría, ¿no? Puede ser también debido a su complejidad, ¿no? Clasificado, ¿no? Si pues es una transformación de un valor, ¿no es cierto?, que mide de fenómeno físico a otro de manera rápida, como lo hace un termistor, por ejemplo, que transforma la energía del calor, ¿no?, que incide sobre esa resistencia y cambia, pues, su valor resistivo. Y si está en un circuito, yo puedo, pues, ese valor resistivo por la ley de Ohm convertirlo en voltaje, una sencilla transformación. Pero si, como pueden apreciar aquí abajo, ¿no?, a la derecha, eh, utiliza más, ¿no?, de una forma, ¿no?, de modificar, pues, ¿no?, de cambiar, transformar la energía, se dice que es complejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, por aquí, esta fuente de láser transmite por esta fibra óptica una señal para detectar un objeto que se mueve. ¿Y cómo se mide la distancia? Pues reflejando esa señal luminosa, ¿no?, del láser, y con otra fibra óptica la recibe y la envía hacia un detector. Entonces, hay varios procesos ahí, ¿verdad? Puede ser también clasificado por su magnitud física, que se basa principalmente, pues, como pueden apreciar, en diversos principios, ¿no? Cambio de resistencia, cambio, ¿no es cierto?, de movimiento, vibración que genera electricidad, temperatura que genera, pues, voltaje, ¿no? Acá igualmente, y bueno, luz que genera voltaje, de efecto fotovoltaico, como las celdas, ¿no es cierto?, solares, paneles, o la electricidad generada por fenómenos de temperatura, cambio de temperatura, como lo hace esta termocupla, por ejemplo, ¿verdad? Y dependiendo de la magnitud física, como decía hace un ratito, también se puede clasificar, ¿no? Hay sensores de proyección lineal o angular, en desplazamientos lineales, ¿no?, o modulares, ¿verdad? Hay pues sensores de velocidad lineal o angular, aquellos que miden pequeños desplazamientos, ¿no?, en milímetros, o pequeñas deformaciones, ¿verdad? O en las galgas electrosimétricas, por ejemplo, los de fuerza y par, presión, etcétera. Sea el sensor
que fuese, ¿no? También se da por los tatuadores, ¿sí? Pues tienen características estáticas y dinámicas. Dentro de las características estáticas, podemos nosotros pues hablar de el campo de medida, ¿no? O sea, cuánto, el rango, ¿no? El rango de cuánto va a medir, la resolución, ¿verdad? La exactitud, precisión de esa medición, la repetibilidad, linealidad. Repetibilidad, por ejemplo, es una característica importante, interesante, así como la precisión, exactitud, resolución, ¿no? Yo quiero que un sensor, cada vez que mida, que haga una medición de ese mismo fenómeno, ¿no? Con las mismas características, pues obtenga siempre lo mismo. Entonces, si hago 100 mediciones, las 100 me tienen que dar pues el mismo valor, ¿verdad? Que sea lineal, ¿no? Eso es ideal, ¿no? Que un sensor sea lineal, tenga una característica de linealidad. También se podría en todo caso linealizar, si es que no lo es, que sea sensible, que tenga alta pues inmunidad al ruido, que el ruido no afecte, ¿no? A la señal de salida del sensor. Esto de histeria también es una característica interesante. Cuando un sensor va midiendo un parámetro, un fenómeno que va subiendo de valor, ¿no? Y cuando va bajando de valor, cuando pasa por un mismo punto, tiene diferentes comportamientos, ¿no? En esta figura queremos ver, ¿no? Algo bien interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de exactitud, de precisión, esto de aquí sería pues exacto y preciso, ¿no? Aquí es preciso, pero no es exacto, porque el valor que deseamos es el que está aquí en el punto negro, ¿no? Entonces, acá sí, en el punto negro, en el valor correcto teórico, ahí tengo todas las mediciones, todas las que hagan las que hay ahí, entonces es exacto y es preciso, ¿no? También tiene, repito, características dinámicas, ya cuando está en una situación y de pronto ese fenómeno que se quiere medir cambia, ¿no? Entonces, al cambiar, ¿cuánto se toma en responder? Entonces, hay unos parámetros llamados tiempo de retardo, ¿no? ¿Cuánto le toma, ¿no? Darse cuenta que hay un cambio, ¿verdad? Tiempo de subida, ¿cuánto tiempo le toma llegar a ese valor se está midiendo? ¿No? Tiempo de establecimiento, porque igualmente, como cualquier, ¿cierto? Eh, proceso, en su proceso de medición, eh, hay una subida hacia ese nivel y después hay unas pequeñas oscilaciones. A veces no se notan, pero están ahí. Entonces, el tiempo de establecimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo debo darle para poder tener el valor? Algo así como se me ocurre el termómetro, ¿no? Cuando nos colocan un termómetro, de inmediato no se sabe cuál es el valor de nuestra temperatura. Nos dejan el termómetro ahí en la boca, bueno, en el lugar donde lo coloquen un tiempo, ¿sí? Ese es el tiempo de establecimiento. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para saber cuál es el valor, ¿verdad? De medida? Otras cosas están relacionadas con la estabilidad y derivas también, ¿no? Las condiciones ambientales, ¿no? Ambientales afectan al sensor, el comportamiento, la fuente de poder también, si tiene mucho rizado, ¿no? Afecta, ¿no? Si hay interferencia electromagnética en la misma fuente, por ejemplo, ¿no? En el mismo circuito electrónico igualmente, ¿no? Importante, como en cualquier sistema, el sensor, tomado como sistema, visto como sistema, tiene características estáticas y dinámicas, ¿verdad? Un esquema general de cómo se conecta es este. Ahora que todo es digital, pues tenemos la computadora, ¿no? Entre el sensor, recogiendo justamente, ¿no? Esa variación del fenómeno físico, se introduce en este sistema. Si es analógico, se convierte con un ADC, que es un convertidor analógico digital, ¿no? A este computador, o el circuito digital o sistema digital, ¿no? Deseado. Una vez que se procesa aquí, de acuerdo al algoritmo que está ahí, tenemos una salida digital que también hay que otra vez convertirla a analógico, si es que voy a necesitarla de manera analógica, y así, pues, la presentamos al actuador,
será pues quien trate de variar ese entorno, ¿no? Ese medio físico que estábamos queriendo controlar y del cual medimos, ¿no? Cómo se encontraba. Entonces, así son los sensores, en resumen. Y con el avance pues, de la tecnología, ahí mismo estamos viendo en este esquema que todo está digitalizado ahora. Se habla de microcontroladores, ¿no? De microprocesadores, etcétera. Entonces, esto mismo que está aquí, ahora forma parte del sensor. Tanto así que, bueno, no, ahora ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace 20 años, 30 años, hay un término conocido como sensor inteligente, ¿no? Inteligente porque, pues, internamente tiene un microcontrolador. Ya no es el sensor solamente, sino es el sensor más una circuitería electrónica, digital. ¿Vale? Por eso le llaman sensor inteligente. ¿No? Bueno, pero no solamente hay sensor inteligente, también hay actuadores inteligentes. Miren estos actuadores lineales. Miren, ¿no? Bueno, aquí han cortado esta parte para poder observarlo. Los actuadores lineales, ¿no? Los actuadores lineales. También tienen dentro del mismo actuador incrustado, embebido, ¿no? Insertado, un circuito electrónico, imagínense. Ujú. Y sensores hay pues de todo tipo, ¿no? Ahora con esta proliferación pues de pequeñas tarjetas electrónicas, como Arduino, por ejemplo, ¿no? El SP32 y otros, todos quieren pues utilizar sensores. Y hay una gama enorme de sensores. Hay una gama, repito, enorme, ¿no? De todo precio, baratos, claro. También son más para prototipeo, ¿no es cierto? Para aprendizaje. Si queremos colocar uno de ellos en un entorno real, industrial, pues hay que, ¿no? Tener sus precauciones, ¿no? ¿Y cómo funcionan? Pues de diversas formas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos apreciar que hay sensores, ¿no? De efecto Hall, ¿recuerdan? Hablábamos de un fenómeno físico, ¿sí? Sensores de flama, sensores de temperatura, de luz, ¿no? Con señales infrarrojas, efecto Hall analógico, Hall magnético, no digital, latido del corazón, hay todo tipo de sensor, ¿no? Entonces veamos algo sobre eso, cómo es que funcionan, ¿no? Un sensor capacitivo de desplazamiento, por ejemplo. Hablábamos de la clasificación por la magnitud que va a medir desplazamiento, cuándo se desplaza. En este caso, ¿no? De manera vertical u horizontal. Una placa es fija, la otra es la que se desplaza hacia arriba o hacia derecha, izquierda. ¿Cómo se mide ese desplazamiento? ¿Eh? Hay sensores capacitivos para eso. Este es un ejemplo imagínense, el freno, ¿sí? El freno de un auto. A veces uno no se percata de el grosor, ¿no? De la pastilla de freno y va pues disminuyendo y tenemos problemas con el freno. Los autos de ahora tienen sensores que van justamente ese desgaste, ¿no es cierto? Lo van midiendo. Miren, también igualmente en los autos se puede utilizar sensores capacitivos igual para medir la aceleración, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, tenemos que estas capacidades o capacitancias, ¿no? Que se dan con estos puntos que se mantienen fijos, ¿no? Es un estado de reposo, cuando no hay aceleración, ¿no? O velocidad constante también, ¿no? No hay aceleración, velocidad constante. Y cuando esa velocidad cambia, hay una aceleración, ¿no? A más o a menos. Entonces, miren, hay un desplazamiento, ¿sí? Y ese desplazamiento se mide de manera capacitiva, ¿sí? Usted sabe, ¿no? La capacidad son dos placas, ¿no? Entonces, la distancia entre las placas es lo que me da la capacidad. Aquí, esta capacidad es constante. Acá, mire, aquí es más pequeña, aquí es más ancha. Cambia la capacidad. Y eso está en relación directa con la aceleración. Bueno, pero no solamente, pues, en la medición de desplazamientos lineales, también puede ser angular, como acá.
bajo el mismo principio. Una placa fija que está acá abajo y una placa móvil. ¿No? Repito, un capacitor son dos placas en paralelo, como T, pero dos placas. Y la distancia entre ellas, ¿no? Y el material que está dentro, lo que forma el capacitor. ¿Ven? También se puede utilizar sensores capacitivos para medir velocidad angular. También eh, para medir temperatura, no solamente, como mencionamos hace rato, a la termocupla, ¿no? Se la puede utilizar. Hay otros como el RTD, una resistencia, ¿no? Es un material, ¿no? El famoso PT100, ¿sí? Un material que cuando está cerca de la temperatura, pues su interior cambia y por lo tanto su valor de resistencia también cambia en proporción a la temperatura que incide sobre él. Se coloca un puente como este, llamado puente Weston, y la variación de la temperatura acá es, se refleja en una variación de resistencia, hará pues que el voltaje aquí cambie, ¿no? Una relación directa, repito, con esa temperatura, ¿no? Que se está midiendo con este sensor. Termistores igualmente, ¿no? Tiene sus curvas para poder ver cómo son los del coeficiente negativo de temperatura, coeficiente positivo de temperatura, ¿no? Cuando la temperatura aquí aumenta, entonces miren, tu valor de resistencia disminuye. En este otro caso, cuando la temperatura aumenta, también aumenta el valor de resistencia, ¿no? A los ohmios. El RTD, el PT100, miren, tiene un comportamiento más lineal, ¿no? Hay también sensores integrados. Miren, una gama enorme, inmensa de sensores. Este es tipo chip, un circuito integrado. Parece un transistor por su forma, pero es un circuito integrado. También se emplea para medir temperatura, ¿no? Por ejemplo, en las incubadoras de bebés. Galgas extensiométricas. De repente lo hemos utilizado siempre sin saber. Cuando vamos a una farmacia y nos paramos en las balanzas, esas balanzas son justamente, ¿no? Basadas en galgas extensiométricas. Nos posamos sobre esa plataforma y hay una resistencia que se compacta y varía su resistencia, la galga extensiométrica, ¿verdad? En ambientes industriales se viste esto cuando en algunas plantas donde fabrican llantas, ¿no? Cuando pesan pues, los materiales, ¿no? Hay unas tolvas que las cuelgan, colocan un sensor que es un strain gauge, una carga electrosimétrica, y que se deforma en función directa a al peso que está midiendo, ¿no? Otros sensores más, miren, también de desplazamiento, un efecto Hall. Esto lo he visto en maquinaria textil, por ejemplo, ¿sí? Miren, cuando este objeto nuevo no pasa el flujo magnético que se da en este circuito magnético, pues el sensor está en una posición, en un estado. Cuando esto se mueve hacia el interior, como en esta posición, corta ese flujo magnético y el sensor cambia de estado, ¿no? On-off, digital. Para desplazamiento igualmente, ¿no? Son transformadores diferenciales, ¿no? Los LVDTs. Aquí, por ejemplo, ¿no? El que se desplaza es el núcleo, miren, el núcleo, ¿no? Está hacia arriba, acá está en el medio, aquí está abajo. Entonces, esa variación del núcleo es la que también se detecta, ¿no? Para pequeños desplazamientos. ¿Desplazamiento de quién es? Del núcleo, ¿no? También hay, pues, eh, acorde con la tecnología, ¿no? ¿No? Los sensores, pues, como estos, ¿no? Donde tenemos imágenes 2D, 3D, ¿no? Que nos permiten recoger información de nuestro cuerpo, ¿sí? Imagínense, una gama inmensa de sensores. Bueno, este DVDT también se puede emplear en medicina, igual que este sensor.
no solamente el otro. Hablando de sensores, me estaba olvidando este detalle que vamos a ver ahorita acá. Existen en el mercado pues, nacional una gama inmensa de sensores, como pueden apreciar acá. ¿Sí? Eh, Estos sensores, un poquito de Hopken, voy a eliminar esto. Este tipo de sensores son de toda procedencia, ¿no? Aquí bastante se han utilizado estos sensores de la empresa DF Robot, no es la única, hay cientos de empresas que fabrican sensores, cientos, aquí podemos ver, miren, todo tipo de sensores, ¿no? Ahora se ha proliferado el uso de sensores debido a su facilidad, ¿no? Eh, Existe una gama inmensa de sensores que uno puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, miren, podemos utilizar acá, el cursor, acá está. Vamos a utilizar aquí, a ver, una paginita, voy para acá en otra página, miremos, miren, esta es de una empresa china, de robot, que tiene una gama inmensa de sensores, también pequeños actuadores, ¿no? Sensores de todo tipo, de todo precio también, de todo precio. Miren, este famoso para agricultura, medir la humedad del suelo, ¿sí? Miren, giroscopios para drones, ¿sí? Calidad de aire, ¿sí? Miren, para medir la velocidad del viento, por ejemplo, temperatura, temperatura y humedad, ¿no? Miren, pequeños sensores que ahora se pelean bastante, ¿no? Bastante, bastante. Por acá me sorprendió algo. Fermión, dice, no, ya, no dice Fermín, Fermión, dice igual. Miren, ¿no? Una gama, y siguen, y siguen los sensores, ¿no? La ventaja, decía, de ahora es que tenemos bastante información abundante. Por ejemplo, acá, por ejemplo, miren, si vemos este sensor de temperatura y de humedad, para Arduino, miren, justo dice para Arduino. A ver, entremos aquí y miren, el mismo fabricante del sensor, del actuador, o sea, no solamente este fabricante, todos los fabricantes, en sus páginas web dan abundante información sobre el sensor, ¿no? Incluso, miren, hasta tiene aquí un conector. Ya no es como antes que solamente eran dos pines y uno tenía que cablear, ¿no es cierto? ¿No? Hacer, o dejaban el pin al aire y había que soldar un cable. No, ahora me da la posibilidad de utilizar conectores y se me hace más fácil las conexiones. ¿Sí? Ujú. Y miren el tamaño, pequeñito. Ujú. Ya con el cable, ¿ves? Con el cable sensor, para directamente conectarlo, por ejemplo, a una tarjeta Arduino. ¿Ves? Bien. Miren, temperatura y humedad. ¿Sí? Ahí está el sensor, ¿sí? Con su conector. Les decía que se emplean bastante porque tenemos abundante información. Ven, una introducción de qué cosa es el sensor, ¿no? Una foto de cómo se puede utilizar, ya lo están ahí motivando, miren, ¿no? Qué bonito, ¿no? ¿Sí? Una comparación con otros sensores más, el tipo de comunicación, voltajes, rango de temperatura, todo lo que hace. Miren, características, aplicaciones, documentos, miren, esto es lo interesante. Documentación. Yo puedo entrar acá, la documentación, un wiki, acá arriba también está, miren, un wiki, donde está toda la información del sensor. Miren, con más detalle. Puedo agrandar un poco esto. Miren, un diagrama, miren, pues interesante, un diagrama de conexión, ¿no? Entonces ya tampoco no sufro para saber cómo lo conecto, qué hago, ¿sí? ¿No? Ya me dan hasta un diagrama básico de conexión para que yo compre el sensor y lo utilice de inmediato. ¿Ven? Y no solamente eso, miren, hasta un programa de prueba. Y ese programa de prueba lo puedo utilizar también en las aplicaciones que desee, porque ya ahí me está indicando cómo utilizar el sensor.
De ahí la popularidad ahora de estas plataformas, tipo Arduino también, y pues el uso enorme de sensores de todo tipo, ¿no? Bien, te cuento, este programa. La hoja de datos, ¿no? Ahí está la librería, ¿no? Que necesito yo colocar dentro de mi programa. Aquí, por ejemplo, ¿no? Se incluye, ¿eh? El DTH11.h, ¿verdad? Las funciones, no, la biblioteca de funciones, librería, ¿no? Que se necesita para que este programa funcione. Ven todo. Está bueno. Incluso me dice acá, por favor, descargue esa librería primero, dice aquí, ¿no? Pues si yo coloco este programa en mi plataforma Arduino, no va a funcionar, ya que necesito también esta librería. Primero descargue y tal, ¿no? Me dan todo, imagínense. Y si tengo dudas, dice acá, mira, tienes problemas, ya pues, hay un foro también. Acude al foro, acá arriba, haz tu pregunta y todo el mundo te ayudará. Imagínense, imagínense. Nos regresemos a lo nuestro. A ver, me perdí acá. Un poquito de Hotmail. Ya vamos a cerrar esto un ratito. Pues sigamos, ¿ves? Bueno, esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Miren, toda una cantidad, ¿no es cierto?, de información que pues ahora nadie se puede quejar. Información hay. ¿Sí? Información, repito, hay. Está ahí, ¿verdad? Incluso para probar, miren, hay plataformas. Yo de repente no he podido comprar un sensor. En la época de la pandemia, por ejemplo, se acabaron los sensores. Yo quise comprar varios, hacer unos experimentos y no podía. ¿Sí? No hay. Iba, llamaba por teléfono, no hay, acá, no hay, correos, no hay. ¿Sí? Hay plataformas ahora más todavía que me permiten hacer pruebas. Miren, por ejemplo, ese sensor que hablábamos de temperatura, el circuito integrado para incubadoras, miren, en esta plataforma Tinkercad pueden entrar luego ustedes aquí a la plataforma y ver, me da el software, puede hacer simulación allí, ¿no? De cómo la temperatura funciona. De repente podemos entrar, a ver, entremos a este también. Cargando el tema, acá está, miren, está más chico, aquí está. Miren, hacemos clic acá en simular, ahí está. Incluso me da el diagrama esquemático, ¿ven? La lista de componentes, miren, que se llama Tinkercad, acá está su nombre arriba. Puedo empezar la simulación, hago Start Simulation aquí, inicializándose, miren, la temperatura. Está marcando la temperatura que en ese entorno hay, ¿no? Entonces hago clic acá en este sensor, miren, me aparece una barrita. Ahora, si la temperatura sube o baja, miren el display cómo varía, miren. Estoy simulando, como si tuviera yo mi tarjeta Arduino, mi sensor, ¿no? Mi circuito, en realidad, miren, estoy simulando. ¿Sí? Y está el código, miren, aquí está el código, miren, aquí está el código, con todo. Incluso tengo un monitor serial acá donde puedo ir viendo cómo la temperatura sube, baja, etc. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Hay una gran ahora ayuda con esto de los simuladores, ¿no? Imagínense. La otra más, este Wokwi, bastante popular también porque es bien, bien potente, ¿no? Tiene también para la SP32 otro microcontrolador que ahora se está empleando bastante. A veces más que el Arduino porque más barato. Bueno, es chino, ¿no? Pero es más barato, más potente, incluye Wi-Fi, incluye este, eh, el Bluetooth, ¿no es cierto? En cambio, esta tarjeta Arduino no. Si aquí quisiera colocarle Wi-Fi y Bluetooth, debo agregarle más tarjetas y tal vez más caro, es más grande, ¿no? También puedo simular otro microcontrolador bien conocido aquí en Lima, el STM32, esta serie.
¿no? Los electrónicos lo utilizan bastante, o los Raspberry Pi, ¿no? Imagínate. Bueno, y de sensores, de actuadores, hay pues no lo que solamente estamos viendo ahora, sino que acorde con la tecnología, todo cambia, ¿no? Todo mejora, sigue a la tecnología. Se aplican nuevas tecnologías, por ejemplo, aquí hay miren, un material que ahora se está empleando bastante, se están haciendo todavía experimentos y bueno, ya hay productos también, ¿no? Es también sensores y actuadores cardíacos basados en grafeno. Miren, ¿no? Dentro del corazón allí se coloca una membrana de grafeno y sobre la membrana crecen pues, ¿no? Las células cardíacas, ¿no? Y ahí se hace pues una especie de transistor, ¿no? Aquí están de los pines de transistor, de efecto de campo, ¿no? El drenador, el surtidor, la compuerta, un FET, ¿no? Un FET que va a justamente esa variación, ¿no? Que se presenta aquí de voltaje o de corriente, estas señales que se generan acá, por justamente la actuación de las células cardíacas sobre esa membrana, van a ser recogidas. Bueno, y como actuador es igual, miren, esa misma membrana, ahora como actuador, ya no como sensor, sino como actuador, también miren, se polariza o depolariza. Entonces puedo tener yo un voltaje en un determinado valor o en otro. Ya que hay impulsos eléctricos ahí dentro del corazón. ¿Y eso qué hace? Que el corazón empiece a funcionar. Un motor. Pues bueno, miren todo lo que hay. Ujú. O sea, es un campo bien, bien amplio. Esperemos que nos depare el futuro, pero siempre estaremos rodeados de sensores y de actuadores, ¿no? En todo lo que queramos hacer. Bien, creo que eso es todo por ahora. Muy amable por su atención. Gracias. Hasta luego, gracias. Muy bien.